Buenas noches, mi nombre es Sir, y los acompañaré en este viaje de nuestra realidad paranormal. Hay quienes creen que el mal se puede apoderar de los objetos inanimados. Se dice que estos artículos llevan consigo energía siniestra que puede dañar a los que entran en contacto con ellos. Conozcamos los objetos de la muerte. La silla Busby Stop. Tom Busby era un canalla, uno de esos que pasan más tiempo borracho y se ganan la vida robando, estafando y engañando. A pesar de estas cualidades personales, o tal vez haciendo uso de ellas, logró enamorar a la belleza local y se casó con ella aun contando con la tenaz oposición del padre de la chica, quien meses después de la boda todavía no perdía la esperanza de recuperar a su hija de las garras de Busby. Una noche, tras regresar de la taberna, Busby entró en casa y se encontró a su suegro esperándole sentado tranquilamente sobre su silla favorita, una vieja silla de roble con respaldo alto. Montó en cólera al oír cómo el padre de su mujer le comunicaba que aquella misma noche tenía la intención de llevársela con él de regreso al hogar familiar. Sin pensarlo, Busby lo cogió de las solapas y lo arrojó a la calle. Tras muchas ideas obsesivas de que su suegro no descansaría hasta arrebatarle su mujer, se dirigió a la casa de este, irrumpió en ella y lo asesinó, estrangulándolo con sus propias manos. Busby fue detenido, juzgado y condenado a morir en la horca. La sentencia se ejecutó en un lugar muy próximo a donde la pareja había vivido. En la actualidad, la casa de Tom Busby es una taberna que, en su honor, se llama The Busby Stop Inn, y que lleva muchas décadas abierta. Se dice que su fantasma puede verse algunas veces paseando por ella, con la soga todavía al cuello, y que su vieja silla favorita conservada allí hasta finales de los años 70 está maldita. Cuentan que mientras lo arrastraban a los calabozos, Busby juró que cualquiera que se sentase en ella moriría al poco tiempo de una forma repentina y violenta como él. Y, según afirman, la maldición ha venido cumpliéndose desde hace casi 3 siglos. A la silla se le atribuyen más de 60 víctimas, entre ellas se cuenta un piloto muerto en combate, un automovilista fallecido a causa de un accidente de tráfico, un transeúnte atropellado tras salir de la taberna. Estas personas murieron después de sentarse en la vieja silla del Busby Stop Inn, dentro de un plazo que va de minutos a meses. El propietario de la taberna durante los años 70 afirmaba estar convencido de que la maldición era auténtica, y consideraba que durante los últimos 200 años se habían producido demasiadas muertes relacionadas con la silla como para tratarse de una casualidad. En 1978, decidió deshacerse de ella entregándola al Tirsk Museum, en donde se exhibe desde entonces, sujeta por cadenas al techo de una sala para que de esta manera nadie pueda sentarse en ella. El diamante Hope. La gran disputa del diamante de la esperanza siguió un rastro de muerte y desgracia a sus propietarios desde que fue robado al joyero francés Jean-Baptiste Tavernier en 1642. El diamante perteneció a la estatua de la diosa Sita, situada en la mina de Golconda Collur en la India. Inmediatamente después de la venta a Luis XVI, Tavernier se reunió con su trágico final en su siguiente viaje a la India, donde unos perros salvajes acabaron con su vida. Bajo la propiedad de Luis XVI y su reina María Antonieta, el diamante recibió el título real de Diamante Azul de la Corona. Queriendo dar otro aire más romántico para el gusto de María Antonieta, el diamante se convirtió en una piedra en forma de corazón, pero la desgracia del diamante de la esperanza golpeó de nuevo. Después de un inquietante e inestable reinado, fueron decapitados durante la Revolución Francesa de 1789. Durante la crisis política las joyas reales fueron depositadas en las reales joyerías de Gare Meublé, donde fueron robadas en varias ocasiones. Con el tiempo fueron recuperando parte de las joyas, pero el famoso diamante azul desapareció por un largo periodo de tiempo, durante el cual se cree que probablemente estuvo en posesión de la reina María Luisa en 1800. Posteriormente el diamante fue comprado por Henry Philip Hope en 1813, llamando desde entonces el diamante Hope. Este le dejó una estela de desgracias familiares y quiebras en sus negocios que le impidieron su prosperidad.
Tras la muerte de Henry, se le asignó a su nieto Francisco Esperanza, quien intentó en numerosas ocasiones obtener el permiso de la corte para venderlo. En 1901, cuando había llegado a su peor etapa de quiebra, fue finalmente concedida su solicitud. Continuando con su camino de desgracias, fue vendido al príncipe ruso Kanitowski, que tras conocer su legendaria maldición, lo vendió rápidamente al actor francés Ladue Lawrence, a quien mataron a tiros en una representación en el escenario. Su nuevo propietario, un griego llamado Simón Montarides, murió con su familia tras caer con su automóvil por un precipicio. El diamante de la esperanza cumplía con su historia. Incluso el sultán turco Abdülhamid II, tras poseer el diamante, fue destronado por un corto periodo de tiempo en 1909. Se dice que la maldición del diamante de oro era tan fuerte, que cuando fue entregado al museo en una caja por el cartero James Todd, este tuvo algunas lesiones en una pierna al ser atropellado por un camión. Su esposa falleció de un paro cardíaco, su perro murió estrangulado por su correa y por último su casa sufrió un incendio. A partir de entonces se ha vuelto legendario por la supuesta maldición que alcanza a sus poseedores. Desde el año 1958, es una de las joyas más visitadas en el Museo Nacional de Historia Natural de Washington, D.C. El jarrón Bassano. Cuenta la leyenda que este jarrón de plata, hecho en el siglo XV, fue un regalo de bodas que recibió la novia un día antes del enlace matrimonial que se iba a celebrar cerca de Nápoles, en Italia. Lamentablemente, la boda nunca se llegó a celebrar porque la novia fue asesinada la noche antes, y en el momento de su muerte ella tenía el jarrón entre sus manos. En este momento comienza la maldición de este objeto. El jarrón se quedó en el seno de la familia, y cada familiar que poseía este jarrón poco tiempo después moría. Después de incontables muertes, la familia se deshizo del jarrón enterrándolo. Pero en 1988 un hombre, excavando en los alrededores de su patio, descubre un jarrón y en su interior había una nota que decía: «Ten cuidado, este jarrón trae la muerte». Este hombre, en vez de dejar en el mismo sitio el objeto y enterrarlo de nuevo, no tuvo otra cosa mejor que hacer que tirar la nota que contenía y lo llevó a una casa de subastas. El jarrón se subastó por $2.250 y su primer propietario fue un farmacéutico que murió 3 meses después de tenerlo en su poder. El segundo propietario fue un cirujano de 37 años que compró el jarrón y murió 2 meses más tarde. El tercer propietario murió 2 meses después. Y el cuarto y último murió al mes. Según algunos periódicos italianos, la policía confiscó el jarrón y lo enterró de nuevo en una caja de plomo en un lugar desconocido, y hasta hoy no se ha vuelto a saber nada de él. La mujer de Lem, originalmente realizada en torno al 3500 a.C. en Chipre, y hallada luego en 1878 en Europa del Este, esta estatua ha matado a tanta gente que a menudo se la refiere como la diosa de la muerte. El primer dueño fue Laurel Pont, cuya familia de 7 miembros fue muriendo dentro de los 6 años desde que Laurel Pont recibiera la estatua. La mujer de Lem después fue adquirida por Ivor Manucci, quien murió junto a toda su familia en los siguientes 4 años. Luego recayó en Lord Thompson Noel. Él y su familia murieron. La estatua desapareció durante poco tiempo, pero su siguiente dueño confirmado fue Sir Alan Beaverbrook, cuya esposa y 2 hijas morirían al poco tiempo. Con 2 hijos más, Beaverbrook la donó sabiamente al Royal Scottish Museum. El Porsche de James Dean. El 30 de septiembre de 1955, James Dean, uno de los actores más prometedores de aquella época, tomaba camino a una competencia en su Porsche 550 Spider, apodado por él mismo como Little Bastard. Al llegar a un cruce, un joven a bordo de un Ford Coupe de 1950, no vio al pequeño automóvil plateado y cruzó sin precaución. Las consecuencias fueron fatales. James Dean falleció instantáneamente, aunque su acompañante, un mecánico oficial, resultó con diversas heridas. La chatarra de aquel automóvil tenía muchas piezas importantes aún en buen estado, por lo que George Barris, dueño de un garaje de Chicago, compró el automóvil 3 años después. Al llegar al taller, descargando el auto, uno de los cables que lo sostenía se cortó, cayendo el pequeño bastardo sobre un mecánico rompiéndole las piernas. También se tiene registro de que 2 ladrones intentaron robar su volante y butacas, pero resultaron heridos en el intento.
El motor del Porsche fue vendido y se aprovechó instalándose en otro 550 que nuevamente terminó destrozado contra un árbol, falleciendo su piloto. La caja de cambios también fue vendida y el modelo en el que fue instalado nuevamente terminó accidentado. Las ruedas traseras se instalaron en otro 550 nuevamente, y estallaron en plena competencia las dos juntas. Su piloto quedó con vida a pesar de quedar en coma por algún tiempo. Posteriormente George Barris prestó al pequeño bastardo para una exhibición de seguridad vial en California, pero el taller que lo albergaba se incendió. Posteriormente el Porsche se exhibió en una secundaria, pero nuevamente causó un accidente, se rompieron sus soportes de exhibición, rompiéndole la cadera a un joven en la muestra. Barris, aún su dueño, lo envió a un deshuesadero en Nueva Orleans, pero el camión que lo transportaba fue alcanzado por un automóvil, el conductor murió bajo el chasis del pequeño bastardo. En otro par de oportunidades se intentó llevar nuevamente, en las que el automóvil volvió a caer, esta vez, sin causar víctimas. Ötzi, el hombre de hielo. En 1991, se encontraba en los Alpes cerca de la frontera entre Italia y Austria, una de las momias más importantes del siglo XX, Ötzi, el hombre de hielo. Era un feliz acontecimiento para el mundo científico. Sin embargo, a partir de su descubrimiento, han sucedido una serie de acontecimientos extraños en un periodo corto de tiempo, a personas que encontraron, investigaron o han estado en contacto con el cuerpo de esta momia. El primero en sufrir los supuestos influjos del malvado hechizo, fue el forense Rainer N. Cuando se dirigía a impartir una conferencia sobre el hombre de hielo, un vehículo que circulaba en sentido contrario, se salió de su carril y se empotró contra el vehículo de Rainer y de su mujer que lo acompañaba. Ella sufrió pequeñas heridas, pero Rainer falleció. Algunas personas dicen que fue como venganza, por haberle roto los brazos a Ötzi en sus pruebas forenses. El siguiente sería Kurt Fritz, un montañero experimentado que había servido de guía al equipo científico. Increíblemente fue el único arrollado por una avalancha de nieve, cuando recorría las montañas con un grupo de personas. Se comenta que fue una venganza por tomarse una fotografía con el cráneo de Ötzi. El encargado de inmortalizar los primeros encuentros con la momia del hombre de hielo en una cámara de video, tampoco tuvo mejor suerte. Moriría poco después, carcomido por un tumor cerebral. La persona que encontró a la momia, llamado Helmut Simon de 67 años, cuando caminaba por las montañas a pocas decenas de kilómetros de donde había encontrado tiempo atrás esa sensacional momia, le atrapó una tormenta que lo arrojó por un precipicio de más de 200 metros. Lo encontraron muerto 8 días después en una posición muy peculiar, coincidía completamente con la que tenía Ötzi cuando lo hallaron por primera vez. No hubo que esperar demasiado al siguiente fallecido, pocas horas después, Dieter Warnecke, que había sido el jefe de rescate de alta montaña, moría de un ataque al corazón, a pesar de tener solo 45 años y de estar en perfecta forma física. Conrad Spindler, un repestado arqueólogo y experto sobre el hombre de hielo, después de decir burlonamente que la maldición era una tontería y que los medios dirían que él sería el siguiente, oficialmente falleció a causa de una esclerosis múltiple que se inició el año en que se descubrió a Ötzi. La última víctima fue el biólogo molecular Tom Loy, que no solo estudiaba el cuerpo de la momia, también sus herramientas y armas. Una enfermedad de la sangre le quitó la vida, cuando curiosamente tiempo atrás, había analizado la sangre de la momia. La sugestión es un gran enemigo para los accidentes casuales, pero la incredulidad es el arma preferida de los desastres mortales. La información e imágenes son una recopilación de la red y la música de fondo pertenece a Squadron Records, con su canción, Maldición. Encontrarás su link en la descripción.